Ya. Eh, Caguas. bueno, para los dos cursos, yo me he estado refiriendo mucho a esta línea de tiempo de la historia, ¿verdad? Entonces, se había separado en la prehistoria y la historia. La mayoría de ustedes ya sabe qué es el paleolítico, qué es el neolítico. Ya vimos también la edad de los metales, me parecen los dos cursos. Y creo que en uno de los dos ya vimos lo de la escritura y en el otro no. Por ahí no estoy tan segura, pero más o menos ya todos tienen conocimiento de la prehistoria, ¿verdad? Cómo fue el proceso del paleolítico, el paso de nómadas a sedentarios en el neolítico y después el descubrimiento y la utilización de los metales, como ya dando fin a este periodo de la prehistoria. Y pues el periodo que sigue es el de la historia, el acontecimiento que divide estas dos partes es justamente el descubrimiento o no el descubrimiento, sino más bien la invención de la escritura en el 3500 antes de Cristo y a partir de eso ya se cuenta como la historia se divide en cuatro periodos, ¿verdad? La Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que ya se incluye pues todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a arrancar desde aquí, desde donde la invención de la escritura en adelante, pero nos vamos a enfocar más en la Edad Antigua. Si tienen preguntas, pueden interrumpir en cualquier momento e ir haciendo sus preguntas, o si tienen alguna acotación que hacer o algo, pueden hacerlo sin problema. Entonces vamos a continuar. Ya, nos vamos a enfocar precisamente en la Edad Antigua. La Edad Antigua, le leo lo que dicen las diapositivas, dice, se llama Edad Antigua a la etapa de la historia del mundo mediterráneo comprendida entre la invención de la escritura hacia el 3000 antes de Cristo y la disolución del Imperio Romano del Occidente en el 476 después de Cristo. La Edad Antigua comprende de verdad que este periodo, o sea, se empieza a contar desde la invención de la escritura y termina el periodo de la Edad Antigua con la disolución del Imperio Romano. Y las fechas son desde el 3000 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Dice de esta manera, la Edad Antigua comprende unos 35 siglos entre el Neolítico y la Edad Media. La empieza a contar entre el Neolítico porque ya les digo, al finales del Neolítico el periodo de la Edad de los Metales es breve. Entonces por eso la empieza a contar desde el Neolítico. Comprende alrededor de 35 siglos, dice. Esta edad antigua sería el periodo en donde se formaron las primeras civilizaciones, que se conocen también como las civilizaciones antiguas. Ya, hay ciertas características o ciertos rasgos que estuvieron presentes en la mayoría de estas civilizaciones y que las podemos decir como a ejemplo de todo el periodo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Más o menos son características de todo lo que comprendió esta edad antigua, desde la formación de las civilizaciones, cómo se formaron, cuál era cómo era su administración un poco, su gobierno, las religiones que habían, su economía, las clases sociales, cómo estaban organizadas estas civilizaciones. Y eso es lo que vamos a ver. Ah, ya, les decía que como punto de partida está el desarrollo de los primeros sistemas de escritura. Aquí este tema ya lo vimos. Como les digo, no recuerdo con qué curso fue que los vimos, pero es un tema que ya lo había dado. En todo caso, vamos a retomarlo desde ahí. Ya, los primeros sistemas de escritura aparecen, ya saben, por la necesidad de los seres humanos de ese tiempo, que ya al ser pues sedentarios, e ir formando sus pequeñas, ya digamos, comunidades, empezaron a tener necesidad de registrar las cosas que hacían. Entonces, una forma de registrar, por ejemplo, las actividades comerciales que desarrollaban fue a través de la escritura. La escritura se desarrolla como que de diferentes maneras en las distintas civilizaciones. Por ejemplo, tenemos los pueblos mediterráneos crearon distintos sistemas de escritura. En Mesopotamia,
que es donde se atribuye, apareció la escritura por primera vez, usaron lo que se conoce como la escritura cuneiforme, que fue también el primer sistema como tal ya de alfabeto que se conoció. Mientras que, por otro lado, en la civilización egipcia, la forma de escritura que como se inició fueron los jeroglíficos, ¿verdad? Tenemos, por otro lado, en los fenicios, ellos ya idearon un alfabeto que constaba de 22 letras y el alfabeto fenicio fue el que posteriormente ya como que permaneció y fue adoptado por las otras civilizaciones, como por ejemplo los griegos, quienes ya les agregaron, obviamente le fueron agregando ya sus otros sonidos, otras vocales y lo fueron modificando. Dice que los soportes para la escritura también fueron diferentes. Los pueblos mesopotámicos, por ejemplo, escribían en tablillas de arcilla, como la imagen que ven ahí. Voy a poner la pluma. Mm. Entonces, más o menos así eran las tablillas en donde se empezaron a escribir. Antes de eso, en cuanto a los egipcios, e incluso antes de eso, pues se escribía también pues, en las paredes de las cuevas con algún material que ellos mismos habían hecho, con madera o algo así, afilado y escribían. Y antes de eso, pues con los dedos hacían los gráficos o señales que querían escribir. Por otro lado, los egipcios y los griegos ya empezaron a utilizar el papiro. El papiro es la primera forma de papel, digamos. Valentina, ¿por qué no manda un poco de ropa, esa ropa sábana y eso? Mándalo para la tintorería. Yo lo Alguien pago. tiene su abierto Bueno, su... por eso. Ya. Ya, entonces seguimos. Los egipcios y los griegos, dice, utilizaron el papiro y los reinos helenísticos crearon ya el pergamino. Los romanos usaron tanto el papiro como el pergamino. La primera forma de papel se conocía como papiro y posteriormente ya aparece el pergamino y ya después las hojas ya, pues, ya más normales. Estos son algunos ejemplos de sistemas de escritura. Acá hablaba de los en Mesopotamia, ¿verdad? Y el sistema cuneiforme. Y por acá, este ya es un alfabeto más desarrollado, el que está acá al final. El que está acá al final ya es más desarrollado y los principios son muchos más gráficos, ¿verdad? Hacían diferentes formas y cada forma representaba algo. Eran formas de comunicarse mucho más gráficas y ya luego pasaron a ser ya ideográficas, ya pues no solo digamos esta ave representaba un ave, sino que representaba ya alguna otra acción. Y posteriormente fueron cambiando hasta ya convertirse en sistemas ya alfabéticos como tal, donde ya un signo no representaba a un objeto o a una acción, sino que representaba una letra. Ya. Otra de las características de las que podríamos hablar está la predominancia de las religiones politeístas. Los, ya, la mayoría de los pueblos o de estas civilizaciones antiguas creían en la existencia de muchos dioses. Y estos dioses eran asociados normalmente a fenómenos naturales. Al decir religiones politeístas se refiere justo a eso, que creían en muchos dioses. Y ese era un rasgo significativo de todas estas civilizaciones, en todas eran politeístas. Pero obviamente cada una tenía diferentes dioses. Los dioses egipcios no se parecían mucho a los dioses de Babilonia o de las otras civilizaciones, ¿verdad? Cada uno sí tenía bien marcado como a los rasgos de sus dioses. Ya tenemos, perdón,
Ya, entonces vamos a hablar un poco acerca de cada una de las religiones en las diferentes civilizaciones. Tenemos primero en la antigua Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia, las personas creían justamente, eran politeístas, creían en muchos dioses y estos dioses eran representados con figuras humanas. Cada ciudad tenía su propio dios. ¿Alguien tiene el micrófono? Ya, cada ciudad creía en su propio dios. Está, por ejemplo, el Marduk, que fue el dios de la ciudad de Babilonia y era como el más importante o el más representativo de la época. El sol y la luna también eran considerados dioses para en la antigua Mesopotamia. Por otro lado, en la civilización de Egipto, los antiguos egipcios también eran politeístas, creían en muchos dioses, y estos dioses eran representados también con figuras humanas o también con cuerpo humano, pero la cabeza de algún animal. Su dios principal fue Ra, que era el padre de todos los demás dioses, y el faraón se consideraba que era un hijo del dios Ra. Los egipcios creían además en la continuidad de la vida después de la muerte y justamente por esta razón ellos momificaban todos los cadáveres y le construían grandes tumbas, sobre todo si eran faraones o descendientes como del faraón. Algunos personajes muy importantes del pueblo de Israel también vivieron en el Antiguo Egipto. Aquí están, por ejemplo, personajes de la Biblia que vivieron en el Antiguo Egipto. Se destacan Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y José. Tenemos en la antigua Grecia, también del mismo modo, eran politeístas. Sus dioses también guardaban una forma humana. En caso de la antigua Grecia, resalta por ejemplo Zeus, que era en este caso el padre de todos los dioses, y pues las personas de la antigua Grecia le daban culto a todos estos dioses en templos. Normalmente habían templos, ellos pues realizaban cierto tipo de rezos, se ofrecían mucho los sacrificios a estos dioses y también se celebraban ciertas festividades asociadas a estos dioses. En la antigua Grecia además se realizaron las Olimpiadas por primera vez y también estaban asociadas justamente a rendirle honor a los dioses a los que ellos honraban. Este campeonato es lo que conocemos como las Olimpiadas, ¿verdad? Y en esta ciudad, dice, se encontraba un santuario que era dedicado al dios Zeus, y este santuario se hizo muy famoso porque en su recinto tenían lugar los Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años en verano y duraban 7 días. Por último, tenemos a la religión en la antigua Roma. Los romanos creían en cientos de dioses, se consideraban espíritus con poderes especiales y les rendían cultos también a sí mismo en templos y también dentro de sus casas. El dios romano más importante se conocía con el nombre de Júpiter y este era el padre de todos los dioses. Algunos emperadores romanos fueron adorados también en vida en forma de dioses, o sea, muchos de los emperadores fueron considerados también dos dioses dentro de esa civilización. Y muchos de los primeros cristianos, dice como San Pedro y San Pablo, fueron perseguidos y murieron mártires en Roma por negarse a dar culto al emperador. Em, Cabe recalcar que, como les decía antes, la mayoría de estas civilizaciones fueron politeístas, pero sí hay una excepción. Están los hebreos y el judaísmo. El hebreo y el judaísmo fueron las primeras dos religiones monoteístas de la historia. Creían en un único Dios, a diferencia del resto de civilizaciones, como ya les mencionaba, que tenían una gran cantidad de dioses. Ahí, por ejemplo, en la imagen en la primera imagen están los dioses los dioses egipcios. Entonces está, por ejemplo, aquí Ra, del que hablábamos, se creía que era el padre de todos los demás dioses. También está Osiris, está Isis, está Horus, Amón, y como decía, todos estos dioses tenían
forma humana, una forma humana normal, pero en muchos de ellos tenían la cabeza de animales, como por ejemplo aquí, en este, tiene una cabeza de un animal, el de acá también, y bueno, esta de acá sí tiene forma humana completa. Por acá habla un poco de lo que les decía, estaba ligado mucho a los Juegos Olímpicos en Grecia. En Grecia, los dioses estaban ligados a estos eventos deportivos también, por eso la imagen de acá. Estos de aquí son los de Babilonia, específicamente Babilonia, pero son los de la civilización de Mesopotamia. Y por acá tenemos eh, a la religión romana. Ajá. Entonces, ahí para que igual vayan viendo. Ya, la siguiente característica o el siguiente punto a destacar dentro de dentro de las civilizaciones antiguas son justamente o es la aparición de la redacción de las primeras leyes. Al convertirse ellos, ¿verdad? Al convertirse ya en ciudades o civilizaciones, necesitaban también leyes a las cuales regirse, porque de lo contrario, pues cada persona de la sociedad, de la comunidad o la civilización, iba como a jalar para su lado y hacer lo que quiera y no iban a llegar a nada, ¿verdad? Recordemos que posteriormente estas civilizaciones, muchas de ellas se convirtieron en imperios sumamente grandes y poderosos. Entonces, para poder alcanzar ese desarrollo como imperios, estas primeras ciudades tuvieron que desarrollar leyes. Las primeras leyes escritas que se conoce justamente se dio en la Edad Antigua, en la civilización de Mesopotamia, específicamente en Babilonia, y fue ordenada, fue elaborada por Hammurabi. No sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca del código de Hammurabi, alguien que sepa algo, No, ¿no? ¿Han escuchado Sí, el código ojo de por Hammurabi ojo, se diente rige por diente? por... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Alguien dijo algo al último, no le escuché, lo podría repetir. Creo que fue Dayana. No, nadie. Bueno, yo les decía que si han escuchado hablar, en caso de que no habrán oído del código de Hammurabi, si alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del ojo por ojo, diente por diente. No, tampoco. Una consulta, pero en ese tiempo, un ejemplo, si uno venía y cometía un delito, o sea, lo mandaban directos a... Porque Pena ese es el de tiempo de las pirámides, ¿no? Sí, claro, hablamos de las mismas la misma, el mismo periodo de tiempo. Las civilizaciones fueron diferentes, pero en el mismo periodo fueron desarrollándose, obviamente en diferentes espacios. Pero sí, coexistieron todas. Pero digo, si a uno lo atrapaban haciendo algún delito, como hurto, Había pena de muerte. en Exactamente. ese tiempo todo era pena de muerte. Así sea Eh, uno que robe o de pronto pelee. Justamente de eso vamos a hablar y aquí adelante tengo algunos ejemplos de estos códigos, algunas leyes de este código. Sí, en la mayoría de casos eran como los castigos eran bien severos. En la mayoría de los casos los castigos eran severos y sí, la mayoría eran pena de muerte. Por casi que por cualquier cosa que cometiera, pena de muerte. Aquí habla específicamente de este código. Hammurabi era un rey, era el rey de Babilonia, exactamente.
Y antes pues se creía que estas leyes eran recibidas por el rey, pero venían de parte de algún dios. Como les decía, la mayoría de estas civilizaciones eran politeístas, entonces se creía que un dios, así mismo como se elegían los gobernadores, se creía que los gobernadores o los que los representaban justamente eran elegidos por alguna divinidad que ellos adoraban. Asimismo, las leyes eran dadas directamente de un dios al que ellos pues veneraban y, y ya las tomaban ellos como sus leyes. Entonces, Hammurabi recibió, se cree que recibió las leyes de parte de Shamash, que era el dios del sol y de la justicia, en la Mesopotamia antigua. Dice que estas leyes se debían cumplir para fomentar el bienestar de las personas que habitaban ahí, obviamente. Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia. Babilonia ya era considerada una ciudad-estado. Se encontraba al sur de lo que hoy se conoce como Irak. Ahora vamos viendo un poco de qué se trató este código. Ya. Dice, Hammurabi juntó las leyes de cada ciudad mesopotámica. Su código tenía 282 leyes escritas en una columna llamada estela, que era de basalto negro. La estela con sus leyes estaba en la ciudad de Susa. Entonces, ¿qué pasó? El rey, que era Murabi, dice que era el sexto rey de Babilonia, recibió las leyes de parte del dios del sol y de la justicia. Recibe las leyes y talla estas leyes formando un código en un basalto, una piedra enorme que se conocía como estela también. Ahí fueron talladas cada una de las leyes y bueno, se dice que hubo una como central que se puso en la ciudad, pero posteriormente también se hicieron como réplicas para que en cada uno de los lugares, digamos, las personas tengan cerca las leyes y las conozcan. Ahora, estas leyes que regulan, regulan la vida social o el comportamiento de toda la sociedad y también regulan ciertos aspectos económicos. Em, Están basadas en la conocida ley del talión o que también se conoce como el ojo por ojo y diente por diente, que es lo que les mencionaba. Aquí tengo ejemplos de estas leyes. Aquí hay una, dice, ay, ya quedan 10 minutos. Voy a... no, ya mismo, cuando quedan 5 minutos, ahí les paso las capturas de los que están presentes y de ahí nos volvemos a unir hasta las 3:20, ¿ya? Vamos a terminar de ver estos ejemplos de aquí. Dice el primero, si se declara un incendio en la casa de un señor y el señor que acudió a apagarlo pone los ojos sobre algún bien del dueño de la casa y se apropia de algún bien del dueño de la casa, ese señor será lanzado al fuego. Entonces, imagínense el nivel de severidad de estas leyes, ¿verdad? Dice que si hay un incendio y alguien va a ayudarlo y esa persona que va a ayudar se coge algo de la casa, automáticamente la persona va a ser lanzada al fuego. Ese sería su castigo. Acá hay otra más, dice, em, si un hombre libre le rompió un hueso a otro hombre libre, se le rompería a él también el mismo hueso. Por acá hay otra, dice, si un hombre maltrata a su padre, se le amputarán las manos. Acá hay otra, dice, si un esclavo golpea en la cabeza de un hombre libre, se le cortará una oreja. Si alguno golpea a una mujer libre y le hace abortar, pagará por su fruto 10 ciclos de plata. Si esta mujer muere, se matará a la hija del agresor. Entonces, imagínense la severidad de estas leyes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que debería seguir existiendo esta ley del talión? ¿Debería tener algo las leyes actuales de esto? ¿O está bien que a la actualidad no se considere, ni siquiera en muchos países, ni siquiera se considera la pena de muerte? ¿Qué opinan? Es que Profesora Keila, yo opino que eso debería de existir para los delincuentes, porque los delincuentes sí se ha dado cuenta que matan sin piedad. No le importa que haya niños pequeños o
o personas de diferentes edades. Yo pienso que sí debe haber, y sobre todo el castigo y pena de muerte para esos delincuentes. Yo sé que no son todos, pero sí hay algunos que sí son malos y sí se lo merecen. Ya, ok. Gracias, Marcel, por su opinión. Eh, Lamentablemente sí, ¿verdad? La situación en la que vivimos nos hace pensar que pues sí, pues así como hay personas que hacen el daño, también merecieran el mismo nivel de daño que generan, ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar algo? O sea, mire, yo iba a dar Adelante, mi adelante. opinión, ¿no? O sea, dar mi opinión. O sea, en este caso, como yo digo, siempre un país se rige con un gobernador. Bueno, él es el, así como acá, él es el que pone todas las leyes. En este caso, claro, las de esa época eran más severas que las de actual. O sea, las de aquí del país actualmente no están tan severas. ¿Por qué? Porque aquí actualmente las cambiaron toditas. O sea, todo ya cambió y entraron, digamos, un nuevo gobernante, entraron nuevos diputados y todo se basa así. Entonces aquí las pusieron como que más afines para los delincuentes. O sea, por la ley esa que dice que el policía no puede disparar porque se le dispara al ladrón, el policía va preso. Entonces son leyes así como que muy dóciles para un ladrón. O sea, un ejemplo, yo creo que si el ladrón no roba más de $160, tampoco lo puedes mandar preso. O sea, son, eh, digamos, leyes que son muy dóciles. Y Ah, para esa las que, ley no había escuchado. Es actual. claro, son todas las que están en el nuevo régimen, que la pusieron, lo que hizo en este caso actualmente. O sea, todas unas leyes que han puesto ahora. Ah, bueno, esa Hasta nueva. desconocida de los $160. Es que sí, o sea, es que mire, cuando cogen a alguien ahorita actualmente, no un ladrón, y un ejemplo, el ladrón, ¿qué será? Le roba un teléfono que no llega a esa cantidad de $160. Entonces usted no lo puede meter preso porque no llega a esa cantidad o no pasa de esa cantidad. Entonces el ladrón no puede meter preso, sino que simplemente lo dejan un día y al siguiente día sale. Entonces por eso es que en las noticias sale que X persona la vuelven a coger y ya tenía 10, digamos, Antecedentes. acusaciones por delito y está todavía en la calle. Entonces, por leyes así, es que pasa lo que decía el compañero anterior, ¿no? Que decía que actualmente, claro, al momento que tú le das facilidad a una persona a que sea reincidente, claro, ya en la segunda vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque él va a decir, no, o sea, yo puedo hacer lo que hago siempre, no robo hasta X cantidad y salgo. Y aparte también porque las personas por miedo no denuncian. Entonces ya todo es así. Entonces por eso es que está mal. Pero si hubiesen leyes así, que sean bien estrictas, entonces no pasara lo que pasa actualmente. Estimado compañero, lastimosamente son leyes absurdas que benefician a los ladrones, y nosotros los inocentes tenemos que pagar los platos rotos de todo eso. Licenciada, y lo que puedo percibir entonces con lo que comentan los compañeros es Sí, que, por adelante, ejemplo, adelante. uno lee esto lo que estamos viendo aquí, ¿no? Sobre cómo tenían estas normas, reglas para erradicar cualquier eh, intento por robo o cualquier otra situación que presente, y uno lo ve como algo tan complicado. Por ejemplo, como menciona la última que dice, no, si una mujer golpea, perdón, si alguien golpea a una mujer libre y la hace abortar, pero esta muere, matarán a la hija del agresor. Y uno Ujú. escuchando eso a uno le parece muy duro, ¿no? Fuerte, ¿verdad? Ajá. Exacto, ¿no? Pero como comentan los compañeros, también hoy en día las leyes, eh, Son muy también hay blandas. algunas, sí, hay algunas cosas que tampoco, quizás para muchos de nosotros no estemos de acuerdo. Pero lo que se puede ver es que, tanto como en esa época antigua, las personas tenían una mentalidad y un criterio muy distinto y por eso eran tan severos, porque veían, por ejemplo, cuidar de un padre, respetar a un padre, era algo que se tenía que hacer porque se tenía que hacer. Y si alguien nos faltaba, obviamente ellos veían eso, pues merecían un castigo severo. Entonces, hoy en día no es así. Entonces, lo que puedo percibir, ¿no? Es que la mentalidad de aquella época y la mentalidad de nuestra época es muy variada. Y obviamente por eso, quizás si la gente de esa época estuviera viviendo la nuestra, también dirían, se quejarían de la nuestra, ¿no? Entonces,
penosamente las leyes, unos estaremos de acuerdo, otros no. Claro. Así es, gracias chicos por participar. Ya también concuerdo con mucho de lo que comentaron. Si bien este código sí, como dicen, es bastante fuerte y severo, digamos, tal vez si se hubiese mantenido, no, o sea, la situación no estuviera como en la actualidad. Pero obviamente también vale o es válido entender que ha ido pasando el tiempo, han cambiado no solamente pues las leyes, sino también la cultura, las formas de vida, las formas de pensar, y así como hemos ido avanzando también de ley. Estas normas o estos códigos tenían que también irse modernizando. Creo que algo que puso, digamos, un cambio drástico en estas leyes fue justamente la aparición y el reconocimiento de los derechos humanos. Creo que muchos ya también han escuchado de eso, incluso parece que a un curso también ya vimos esa clase, pero creo que fue con los de básica. Pero sí, justamente la aparición de los derechos humanos y el reconocimiento de estos derechos hizo que tal vez las leyes no fueran o se hicieran un poco más blandas, porque pues no solamente se ve el derecho de la persona que ha sido agredida o ha sido afectada, sino también el derecho de la persona que ha hecho el daño. Entonces, a los dos se los considera por igual y en base a eso las leyes tal vez por eso se han vuelto un poco más blandas. Pero ahí estamos igual nosotros, ¿verdad? Porque parte de las leyes que tenemos muchas veces son propuestas de personas o candidatos que nosotros también ponemos en el poder. Entonces, claro que tal vez no tenemos una gran influencia sobre estas leyes, pero sí que podemos igual hacer algo con nuestro voto y todo eso. Voy a rapidito a tomarles, a hacer la captura de la asistencia porque ya se va a cerrar. Y ahí ya les paso el link para que vuelvan a unirse. Una pregunta, ¿el enlace lo vuelvo a pasar nuevamente por el grupo de WhatsApp? Sí, ya les paso uno nuevo. Listo. Ya. La siguiente característica que les quiero o de la que vamos a conversar es la convivencia entre las distintas formas de Estado. Como les había mencionado, las primeras civilizaciones empezaron con la formación de lo que se conocían como polis. Estas polis eran pues organizaciones más pequeñas. em, bueno, ahí en la imagen dice que al principio fueron construidas en lo alto de una colina, pero eran organizaciones o comunidades más pequeñas. La organización o el conjunto de estas polis posteriormente fue lo que dio origen a lo que se conocen como las ciudades-estado. Ya después pasó o hubieron también ya los reinados y el imperio hasta que posteriormente ya con la caída del Imperio Romano se acaba esta forma de Estado de imperio y vuelven a organizarse en comunidades pequeñas que se llamaban feudos y ahí aparece el feudalismo ya, ya en el siguiente periodo que sería ya la Edad Media. Entonces, para entender un poco cómo está organizada estas ciudades o cómo era la convivencia entre las distintas formas de Estado, tenemos que eh, ya, en el mundo antiguo no hubo una forma de Estado predominante. Como les decía, las distintas civilizaciones, cada una se organiza, cada una se adecuó, se organizó de manera diferente, perdón. Entonces tenemos que los sumerios, los fenicios y los griegos se organizaron en lo que les mencionaba, se conocían como las ciudades-estado. Estas ciudades-estados eran independientes. Y los hebreos, los lidios y los hurritas fueron en cambio reinos unificados. Otra forma de estado que se conoció fueron los denominados imperios. Aquí está, por ejemplo, los egipcios, los acadios, los hititas, los babilonios, los macedonios, los romanos construyeron todos ellos imperios que englobaban a una gran cantidad de pueblos dentro de ellos.
¿El S10 cuál es? Un teléfono S10. Samsung 10. Alguien ¿Vale? de su... Mira, cuesta 139. Ya. Gracias por los precios del teléfono. Perdón, ¿alguien más dijo algo? Se les abre el micrófono, creo. Bueno, ya nos enteramos cuánto vale el teléfono. Ya seguimos. Les decía, el imperio más extenso que se formó en estas civilizaciones antiguas fue justamente el Imperio Romano, y con la caída del Imperio Romano es que acaba también esta denominada Edad Antigua. Entonces, de forma resumida, las diferentes civilizaciones se organizaron de diversas maneras. Podemos partir de la formación de las polis, posteriormente las ciudades-estados, reinados e imperios. Las ciudades-estados se diferenciaban del imperio porque las ciudades-estados estaban limitadas y generalmente dependían de un estado para su defensa militar. Y los poderes que tenían no iban más allá de sus fronteras. En cambio, los imperios o el imperio, pues siempre buscaba extenderse y buscaba la conquista de los pueblos que estaban a su alrededor. La siguiente es... la siguiente es la predominancia de la monarquía como forma de gobierno. Durante la Edad Antigua dice que casi todos los estados tuvieron monarquías absolutas en las que los reyes concentraban en sus manos todos los poderes estatales. Algunas fueron electivas, es decir, que los nobles elegían al rey, pero la mayoría eran hereditarias, ya que cuando un rey moría era sucedido por uno de sus hijos o algún otro pariente. Además de ser absoluta y hereditaria, la monarquía egipcia fue teocrática, ya que los faraones afirmaban ser dioses vivientes. Entonces, en las formas de gobierno, que es algo también de los que ya les he hablado, a lo largo de la historia existieron muchas formas de gobierno, y en estas civilizaciones antiguas también cada una tenía diferentes formas de gobierno. En la mayoría de ellas era o existía la monarquía. Solamente una persona tenía el poder y normalmente esta persona pues era denominada rey. También tenían otros nombres como pues em, en los imperios estaban, en el caso de egipcio, los faraones, y así se les iban dando nombres diferentes. Muchos de estos gobernadores que ejercían todo el poder sobre el pueblo, como dice ahí en el texto, eran hereditarios también y muchos eran teocráticos, o sea que habían sido designados por dioses, o muchos de ellos fueron venerados o considerados por el resto de la población como dioses. Acá tenemos otra, dice la preponderancia de la guerra como forma de resolución de los conflictos. Las invasiones y los ataques a los pueblos, campos y caravanas eran constantes en el mundo antiguo. La guerra, seguida de la toma de botines y de la imposición de tributos a los pueblos conquistados, se transformó en la principal fuente de recursos para la mayoría de los imperios de esa época. Los acuerdos de paz eran poco frecuentes. El primer tratado de paz conocido es el de Kadesh, que fue firmado entre los hititas y los egipcios hacia el 1250 a.C. La forma en la que ellos conocían de resolver los conflictos, pues básicamente era la guerra. En esta edad antigua y posteriormente también siguió la misma preponderancia de guerra, bueno, hasta la actualidad. Se ha calmado un poco, pero al principio sí, la mayoría de estos imperios, la forma o la única forma en la que ellos crecían y se iban extendiendo eran a través de la conquista de pueblos.
Entonces, el imperio que era más grande tenía en ese tiempo pues más herramientas, más personas, más soldados, conquistaban a los pueblos de sus alrededores que eran más pequeños, estaban más desprotegidos y dentro de las formas de conquista pues era simplemente iban, tomaban los recursos, tomaban también a las personas de estas otras comunidades o pueblos, y así se iban extendiendo estos imperios, ¿verdad? Iban conquistando los diferentes territorios hasta volverse imperios extremadamente grandes, como el ya mencionado Imperio Romano, que es el más significativo de este periodo de la Edad Antigua. Bueno, ya son las 3:23, entonces la clase se acaba a las 3:20, así que para no quitarles más tiempo, ya voy a hacer otra vez las capturas. ¿Tienen preguntas? Licenciada, solo si quizás después nos puede colaborar en el grupo estas imágenes, por favor. Claro, sí. Listo. Si de repente no les he pasado la de las clases anteriores, ya se las voy a compartir también, porque sí me he olvidado. Creo que de unas sí, de otras no. Entonces, sí se las voy a compartir, no se preocupen. Por el mismo grupo de WhatsApp. Muy amable, gracias. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Todavía que Dicen una pregunta. sí, adelante. Todos los deberes que mandan, usted los sube a la plataforma. Sí, los deberes se asignan dentro del Classroom y se les da un tiempo también para que los realicen, y ahí cada uno los puede subir en el formato que decidan, si quieren hacerlos digital o también los pueden hacer a mano y subir una foto. Yo no tengo problemas. No les he asignado yo por ahora ninguna tarea, ya esta semana ya les asigno algo porque ya tenemos algunas clases sin deberes. Entonces ya les voy a asignar algo corto igual también. Ya le dicen gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, profesora Carla González. Adelante. Lo que pasa es que soy nueva, yo creo que hace 2 semanas, y ya me estoy un poco asimilando de las tareas y todo. Ahí veo el día de ayer revisé y creo que su asignatura es historia, ¿verdad? Sí, ajá, y también lengua y literatura. Ya, entonces no hay ningún problema porque le he comentado a otro profesor, por ejemplo, de matemática, me dijo que no hay ningún problema, que me puedo poner al día, así ya tenga la fecha que haya pasado. Sí, exacto. Las tareas ahí ya tienen la fecha vencida, pero para los que van llegando, incluso las personas que no han podido subirlas por alguna razón, tienen todavía la posibilidad de subirlas. Aún sale la fecha ahí de atrasado, pero no se preocupen porque igual se les califica normal. Entonces, los que tengan que ponerse al día, o como el caso de la compañera que es nueva y necesiten subir sus deberes, pueden hacerlos ahí mismo. Aunque les salga con fecha atrasada, igual se les califica y el programa sí permite subirles. Ajá. No se olviden de poner sus asistencias. Ya, ¿alguien más? Muchas gracias. No se preocupe, Carla. ¿Alguien más? Ya, entonces, todo quedó claro, ¿verdad? Luego continuamos con este tema para terminarlo, y ahí después ya vemos la Edad Media y la que sigue. Entonces voy a pasarles así mismo al chat del WhatsApp para que vean las asistencias y me avisan por si acaso alguien no salga o algo así. Y a lo que se acaba la reunión les comparto la copia del chat de la reunión de Zoom para que igual también vean.
Ya chicos, ahí ya les acabo de pasar a los dos grupos, al de segundo y tercero y también al de primero para que puedan ver. Si no tienen más preguntas, ya eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos el próximo domingo. Que pasen bien. Muchas gracias, profesora Keila. Gracias. Buenas tardes Pasa bien. para todos también. Gracias, licenciado. Gracias, buena tarde para todos. Chao chicos, que les vaya bien esta semana.